El Creador les bendiga abundantemente. Shabbat Shalom y Hag Sameach Rosh Chodesh. Dos momentos especiales en una misma noche, en un mismo inicio de día. El mes de Iyar. Segundo mes del año. En nuestro calendario, el calendario hebreo. Bendito sea nuestro Padre amado. Hermanita Betty. Shabbat Shalom, hermanita Betty. Qué bueno saber que estás ahí. Manita Karen Súa, shalom a ti, a tu esposo amado, manita Paula y a todos los hermanitos. Si ustedes quieren compartir este link con otros hermanos en el canal de la Quejilá, sería una bendición para que se unan más hermanos y que pronto se me desubicaron ahorita. Entonces sería bueno que compartieran este link, les agradecería inmensamente porque el tema que vamos a tratar esta noche es un tema polémico, pero que pues hay que tocarlo, eventualmente hay que tocarlo. Shabbat Shalom a ti, hermanita Vanessa, hermanito John, toda la familia. Qué bueno saber que están aquí. Bueno, el tema del día de hoy. Por favor, compartan el link para todos los hermanos que están lejos. El tema es este. ¿Qué tan bíblica es la estrella de David? Ese es el tema del día de hoy. ¿Sí la ven? Es una figura geométrica de 6 puntas. Y es el símbolo actual del Estado de Israel. Dos triángulos invertidos, uno hacia arriba, otro hacia abajo, se encuentran y conforman lo que en hebreo se conoce como Magem David, o el escudo de David, o la estrella de David. De hecho, el término, la traducción correcta no es estrella de David, no. El término correcto es Magem David, que traduce escudo de David. Aquí, pues, de hecho, ya hay dos cosas que no cuadran. Iniciando. No se registra en la escritura, en ninguna parte de la Biblia, que David tuviese un escudo particular. Y tampoco se dice que, y si no aparece el escudo como tal en la Biblia, adjudicándoselo a David, pues mucho menos aparece David como diseñador o promotor de esa figura geométrica. Entonces, la designación escudo de David no es bíblica, es más moderna, porque para los que no lo sepan, en el contexto de Am Israel, el Magem David, como se llama popularmente, es más bien moderno, no ha sido parte de la historia de nuestro pueblo. No se registra en la Biblia ni una sola persona portando el Magem David o el escudo de David, ni siquiera David. Y eso es algo pues, que hay que tener en cuenta. No, o sea, la estrella de David no es un concepto ni un símbolo bíblico. Pienso que tenemos que tener seriedad en ese tema y ser, digamos que certeros. No estamos hablando de algo bíblico. Entonces la cuestión aquí sería, el hecho de que no sea bíblico implica que necesariamente sea diabólico, malo, perverso. Entonces ahí está el tema, porque ya sabemos que no está en la Biblia. Si alguien encuentra esta figura geométrica en la escritura, pues por favor que me lo haga saber. Pero hasta donde he leído, no aparece. Pero repito la pregunta, el hecho de que no sea bíblica como símbolo, que no aparezca registrada en la Biblia esta figura geométrica, implica necesariamente que es diabólica, perversa, maligna, anatema, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí donde vamos a lo siguiente. Si nos vamos al margen bíblico, la escritura no dice ni lo uno ni lo otro. No dice que sea diabólica, pero tampoco la santifica. Ahora, ¿qué es más malo? Santificar, por así decirlo, el escudo de David. Cuando digo escudo de David, voy a estar empleando esa palabra para contextualizarla en el entorno moderno, ¿no?
¿Qué es más malo? ¿Decir que es santa o decir que es diabólica? Entonces ahí es donde vamos a centrar la discusión esta noche. Todos los países tienen banderas, mis amados. Todos los países tienen bandera. La mayoría de banderas en el mundo, ustedes pueden hacer la investigación, tienen un contexto masónico u ocultista. Y sin embargo, no por ello dejan de ser los símbolos patrios de cada nación. Y son sagrados en el contexto nacionalista, en el contexto de cada pueblo. No, tú puedes limpiarte los zapatos con cualquier pedazo de tela, pero si tú te limpias los zapatos con una bandera, que de hecho es otro pedazo de tela, sino que tiene impresa una imagen, entonces te vas a meter en un problema tremendo. Un problema, o sea, vas a estar ofendiendo a todo un pueblo. Entonces, aquí va la primera conclusión. La estrella, esta estrella o esta figura geométrica, corrijo, es el símbolo de un estado y como tal merece respeto, como cualquier otra bandera. Merece respeto porque representa un estado, ¿ya? Entonces, así como no te limpiarías los pies con una bandera de Estados Unidos o de Rusia o de Alemania, porque respetas lo que representa como nación, entonces esta bandera, la bandera del Estado de Israel, al representar a ese Estado, no es por ello menos relevante. Entonces no se puede tampoco tratar de cualquier forma. Primera conclusión, símbolo de un Estado, como símbolo debe ser respetada como cualquier otra bandera. La otra cosa que deberíamos preguntarnos en esta noche es la siguiente. ¿Deberíamos santificarla? Hacerla parte de nuestro culto, hacerla parte de nuestra espiritualidad, hacerla parte de nuestra identidad como seguidores de la Torá. Y la respuesta ahí es no. Es tan malo satanizarla como santificarla. La bandera del Estado de Israel no representa a los hijos de Israel en el contexto de la Torá. La bandera del Estado de Israel representa a un Estado, pero si un hijo del Eterno espiritualiza este símbolo geométrico, pues va a estar cometiendo un error terrible. Es un pecado más bien de inocencia, es una novatada que se puede llegar a cometer. Hay muchas personas que tienen a la par de la Torá el Maguen David, o encima de la Torá incluso ponen impreso el Maguen David, o ponen al lado de la Mesuzá el Maguen David, y entonces ya se espiritualiza un símbolo patrio. Es un símbolo patrio, pero no es un símbolo espiritual. Entonces hay que tener como esa proporción, ese balance, ese equilibrio en pensar y en entender que este símbolo no tiene nada que ver con la espiritualidad que pueda llegar a desarrollar una persona. Tener más estrellas de David no nos hace más hebreos. Tener más estrellas de David no nos hace más hebreos, no nos hace más estudiantes de la Torá, no nos hace más parte del pueblo de Israel. No es así. Tanto así será que si hipotéticamente viajásemos en el tiempo hasta los días de David Amelech, David el rey de Israel, ¿saben ustedes con toda certeza cuántas estrellas de estas o cuántos símbolos de estos encontraríamos? Lo más probable, con un 99% de posibilidades, es que no encontrásemos ni una sola. ¿Pensaríamos entonces que David es menos espiritual o que fue menos espiritual por no poseer una estrella, comillas, de David en su casa? Obviamente no, eso sería absurdo. Probablemente la mayoría de hombres bíblicos no conocieron en el contexto del pueblo de Israel la estrella asociada a la identidad nacional. Muy importante entenderlo. Ahora, ¿cuál es la base bíblica que muchos emplean para decir que este símbolo es satánico? Bueno, emplean argumentos que realmente son muy frágiles. Yo le decía algo alguien hace poco le decía, mira, si tú dices que esto es diabólico, que esto es perverso, pues susténtalo por la escritura. Y entonces se van al pasaje que dice que no llevarían la estrella
de su dios Refano, Moloch. Bueno, cuando ustedes miran otras versiones, y los invito para que lo hagan, la traducción correcta no es estrella, es círculo. No llevarán el círculo de su dios Moloch. Esto no es un círculo como tal. Aún si lo tradujéramos como estrella, ¿quién dijo que una estrella tiene esta forma? Una estrella es una nube de gas. Una estrella no es una figura geométrica. A esto se le dice estrella de David, pero esto no es una estrella. ¿Quién dijo que las estrellas tenían sentimientos? Iba a decir, ¿quién dijo que las estrellas tenían forma específica o definida? No, una estrella es algo etéreo. Es como si yo dijera qué forma tiene el amor o qué forma tiene la felicidad. O como si dijera, vamos hacia la alegría, vamos a una campaña, vamos a dar una vuelta hacia la alegría. Eso no tiene sentido, porque no se puede contextualizar. Una estrella no es una figura geométrica. Entonces, esto no es una estrella, esto es una figura geométrica y no tiene absolutamente nada que ver con el pasaje que le achacan en el sentido de que dicen que era el símbolo de un dios pagano. La escritura no dice eso, mis amados. ¿Dónde estaría realmente lo malo? Lo malo estaría en asumir que este símbolo geométrico nos representa como hijos de Israel. Lo malo estaría en pensar que por tener una estrella de David, ya les dije por qué estaba utilizando tanto esa frase, somos más o menos hebreos. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Y aquí es donde va el tema de fondo. ¿Qué relación tenemos nosotros como hebreos con el actual Estado de Israel? ¿Cuál es nuestra identidad en cuanto al actual Estado de Israel? Yo les diré, mis amados, que el actual Estado de Israel es como cualquier otro Estado. Para los que no sabían, en el actual Estado de Israel se celebra una vez al año con protección policíaca el Festival del Orgullo Gay en Tel Aviv. Sí, así como lo oyen. No estamos hablando del Israel de los tiempos bíblicos, no estamos hablando del Israel que es el reino de los cielos establecidos en la tierra, no. Estamos hablando del Israel terrenal, estamos hablando de una nación como cualquier otra nación que protege los derechos de todos, incluyendo los de aquellos que no guardan Torá. No estamos hablando del Estado de Israel, del pueblo de Israel en el contexto del reino mesiánico en el que a una persona se le podía llegar a apedrear, no. El Estado de Israel actual es como cualquier otra nación. Es más, si tú te vas a la embajada y tú dices, yo quiero hacer aliyá, yo quiero regresar a Israel porque yo soy hijo de Israel, te van a decir, tienes que llenar un formato y si llenas los requisitos legales, entonces puedes entrar y si no, no. No te van a dejar entrar solamente porque tú dices que eres hijo de Israel. En ese sentido, ¿qué esperamos nosotros? Nosotros como hebreos esperamos el establecimiento del reino de los cielos en la tierra y eso lo va a hacer el Mesías. Hasta que el Mesías no venga, cualquier establecimiento del Estado de Israel en la tierra será un gobierno humano, ni malo ni bueno, otro Estado. Entonces, así como es nocivo espiritualizar un símbolo como el Maguen David, también es nocivo asumir que el Estado de Israel es el reino de los cielos en la tierra. No es así. Es un Estado con bondades y con defectos. Es un Estado en el que también hay corrupción, también hay políticos ladrones, también hay personas que procuran hacerlo mejor y personas que procuran hacerlo pues, lo más malo. Es un Estado que tiene muchos enemigos internos y externos. Pero el desarrollo de las profecías bíblicas del Israel espiritual, que va a ser terrenal también, se va a dar en el contexto del establecimiento del pueblo a través de la era mesiánica. Es decir, quien establece Israel como nación sobre la tierra, en la tierra de Israel es el Mesías. Y en ellos se va a cumplir la palabra que dice, cielo y tierra pasarán, y la tierra que actualmente está ocupada también va a ser limpiada para que sean establecidos los verdaderos moradores de la tierra. Porque para nadie es un secreto que actualmente en el Estado de Israel, la mayoría de personas que viven allá nunca tuvieron descendientes, nunca tuvieron antepasados que pisaron Egipto. Es decir, la mayoría de los hijos de Israel actuales
no son descendientes de los israelitas bíblicos. Son personas que a lo largo de los siglos se han convertido a la religión del judaísmo, son personas de origen europeo, de origen asiático, y no es que eso sea malo, pero no tienen nada que ver con el verdadero pueblo de Israel. La mayoría de israelitas, de hijos de Abraham, estamos entre las naciones, y si en este momento quisiéramos ir a vivir a Israel, nos pondría los mil problemas por el hecho de creer que Yeshua es el Mesías. Entonces, ni nos representa el Estado de Israel, ni tenemos ningún problema contra el Estado de Israel, no, pero tampoco tenemos una adoración por el Estado de Israel, como si ese Estado actual fuera el reino de los cielos en la tierra. Y en ese sentido, los símbolos del Estado de Israel le pertenecen y le corresponden a ese Estado, pero no nos corresponden a nosotros como hijos de Israel en el sentido de espiritualizarlos. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes una bandera del Estado de Israel, un Magem David en tu casa? Si tú no la adoras, es como si tuvieras una estrella, una bandera china, una bandera de Rusia, una bandera de Italia. Yo no puedo ir a tu casa a decir, ay, mira, tienes una bandera de Italia y es diabólica. No, porque ahí sería el que tiene eso en el pensamiento, es el que le está dando ese contexto. Tienes una bandera en tu casa, yo en mi casa tengo dos, pero tú no me ves ni dándoles culto, ni tampoco me ves santificándolas, ¿no? Y no tengo ningún problema en algún momento en quitarlas, guardarlas en un cajón. No tengo ningún problema porque no las estoy santificando, esas estrellas, pero tampoco las estoy satanizando. Y en relación con el pueblo, con el actual Estado de Israel, ni lo satanizo, ni lo santifico. Es otro Estado. Ahora, la Biblia es clara en relación al pueblo de Israel. La Biblia dice que el actual Estado de Israel en un sentido espiritual es Sodoma y Gomorra. Vamos a verlo, porque no vayan a creer que es que aquí hablamos por hablar. Si surgen preguntas, por favor, este es el momento para formularlas. Escríbanlas y con muchísimo gusto voy a procurar responderlas. Apocalipsis, Idgalut y Yoshua. 11:8. Miren lo que dice Apocalipsis 11:8. Vamos a ver si hay preguntas hasta este momento. Pues no veo preguntas. Dice, y sus cadáveres caerán y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, pero todavía no sabemos qué ciudad es, ¿no? Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Otra versión dice, sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad donde fue crucificado su Señor, la cual en lenguaje figurado se llama Sodoma y también Egipto. Es decir, lo que la escritura proféticamente dice es que el estado actual de Israel, y algunos dirán, pero es que estamos hablando de la época de Juan del primer siglo. ¿Cómo vas a decir que una profecía del primer siglo se le puede adjudicar al estado actual de Israel? Amados, la palabra del Eterno es cíclica y no tiene fecha de vencimiento. En ese sentido, se puede aplicar absolutamente, sin incurrir en ninguna malinterpretación del texto en su sentido literal. Israel actual, en un sentido espiritual, es equivalente a Egipto, que traduce opresión, y a Sodoma, que traduce perversión. Es un estado opresor y un estado pervertido, mayoritariamente. No estoy diciendo que todas las personas que viven allá, y tampoco estoy diciendo que todas las personas que dirigen ese estado sean así. Para nada. Toda generalización es dañina. Hay un remanente Kadosh, bendito sea el Padre, y hay gobernantes que procuran hacerlo recto delante de los ojos del Creador. Pero la gran mayoría no son así. Y eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Es más, también dice Apocalipsis que hay muchos que dicen ser judíos y no lo son, sino una sinagoga de opositores. Si tú en este momento vas al Estado de Israel a predicar a Yeshua, te puedo asegurar que vas a tener problemas. Te vas a tener problemas e incluso pueden llegar a atentar contra tu integridad física. Para los que no me crean o crean que no es cierto, busquen el video de Jacob Kamdani. Creo que así se llama, Jacob Kamdani. Después les voy a pasar el video.
Y vean lo que le pasó por estar predicando a Yeshua, casi lo matan a piedra. Entonces es una nación opresora. Pero si alguien es gay, entonces sí puede libremente desfilar en Tel Aviv sin ningún tipo de inconveniente. Entonces no estamos hablando de que el actual Estado de Israel es una perita en dulce, es el reino de los cielos en la tierra. No. Es tan así que muchas personas que son observantes de la Torá en Israel específicamente están en contra del establecimiento de Israel, y es algo chistoso porque están en contra del Estado de Israel, pero viven allá. Y ellos saben que la bandera como tal, en el contexto del símbolo de ese Estado que viene siendo opresor y pervertido, pues no está bien. Entonces tú ves que hay hebreos de nuestros hermanos en el mismo pueblo de Israel que queman la bandera, y no por eso son antisemitas, no por eso son antisionistas en el buen sentido de la palabra, porque Sión, para los que no lo sepan, es el monte Sión, y el monte Sión tipifica el mundo espiritual. Ahora hay sionistas malos y hay sionistas buenos, pero hay quienes saben que el sionismo, que está en contra de la ley del Eterno y que ha asumido este símbolo como bandera, pues debe terminar algún día, y quien va a terminar con ese sistema y con todos los sistemas del hombre que se oponen a la Torah va a ser nada más ni nada menos que el Mesías. Entonces, mis amados, ni por no vivir actualmente en el Estado de Israel somos menos, ni por vivir allá seríamos más hebreos. Por tener un Magem David no somos más espirituales, pero por tenerlo como tener cualquier otro símbolo, no somos tampoco diabólicos. Ahora, si tú tienes en tu casa el Magem David o esta estrella de David, que repito, ni es Magem, ni es escudo, ni es de David, en tu casa, y la tienes como un objeto de culto al mismo nivel de la Torá, al mismo nivel de la Menorá, entonces ya estás en problemas porque estás incurriendo en algo que se llama idolatría. Estás idolatrando algo que el Padre Celestial prohibió idolatrar. Miren lo que está escrito. Dice Vayikra capítulo 26, verso 1. No haréis ídolos, ni levantaréis imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros ante ellas, porque yo soy el eterno vuestro Elohim. Todo aquello que se convierta en un objeto de culto y que no ha sido determinado por el Padre es un ídolo, independientemente de que esté supuestamente relacionado con nuestro pueblo, con el pueblo de Israel. Lamentablemente, amados, nuestro pueblo ha tenido siempre el problema de la idolatría. Y la idolatría siempre intenta justificarse, la idolatría siempre es difícil desarraigarse de ella. Si vamos a hablar de un símbolo de nuestro pueblo, no del Estado de Israel, porque repetimos, el Magem David es el símbolo del Estado de Israel y eso no lo vamos a cambiar. Pero si vamos a hablar de un símbolo de nuestro pueblo, un símbolo bíblico, un símbolo del Estado de Israel, del pueblo de Israel, corrido, entonces está la menorá. La menorá de 7 brazos es el símbolo de nuestro pueblo. Nos representa a todos, nos representa a los que estamos en el exilio, representa a los que están en Israel, que son hijos de Israel. Entonces, si vamos a hablar de un símbolo netamente bíblico, vamos a hablar de la menorá. Hoy en día, ¿qué vemos? Vemos que muchas personitas amadas y hermosas están llegando al estudio de las raíces hebreas, al camino de la Teshuvá, al camino del retorno. Y ellos aman todo lo que tenga que ver con la escritura, ellos aman todo lo que tenga que ver con Israel, y en su inocencia obran bien, pero llega el momento en que asumen que ser parte del pueblo de Israel y que llegar, retomar, reasumir su identidad como hebreos implica también asumir como propios los símbolos del Estado de Israel. Y entonces tú ves que el mantel de la mesa es un Estado de Israel, es una bandera de un Maguen David. Tú ves que las banderas de la casa son un Maguen David. Tú ves que la casa la pintan con Maguen David por todas partes. Tú ves que en el carro hay un Maguen David. Y entonces tú les preguntas, bueno, ¿ahí qué pasa? No, es que nosotros somos hebreos y retornamos a la Torá. No confundamos retornar a la Torá con retornar a un estado que en un sentido espiritual es, lo repito, Sodoma y Egipto. No tiene nada que ver lo uno con lo otro.
Absolutamente nada. Ahora, ¿es esto ser antisemita? No, porque lo está diciendo alguien que es parte del pueblo de Israel. Si decir la emet, la verdad, es ser antisemita, entonces Jeremías era antisemita, Isaías era antisemita, y todos los profetas que anunciaron las besoroto, las buenas nuevas y también el pecado de nuestro pueblo. Entonces eran antisemita por decir la verdad. Johanan Amadbil, que le dijo a algunos en sus días, les dijo generación de víboras. Perfectamente lo hubiesen podido haber tachado antisemita, pero no era así. ¿Quién es el verdadero antisemita? El verdadero antisemita es aquel que se hace pasar por hijo de Israel y hace cosas malas, tan malas, que ocasionan que las naciones terminen odiándonos a todos los que somos parte del pueblo de Israel. Porque ¿qué dicen los de las naciones? Son usureros, son avaros, son malos, son perversos, son de todo. Pero no es por culpa de los verdaderos hijos de Israel, sino por los que realmente son antisemitas. Es decir, aquellos que se escudan en una bandera y en una identidad para hacer mal en el mundo. Esos son los verdaderos antisemitas. Y denunciarlos jamás será antisemitismo. De ninguna manera. Denunciarlos es realmente ser hijo de Israel. Entonces, amadísimos, necesitaba decirles eso. Espero que les haya quedado claro. Nos vemos mañana confiando en el Eterno a partir de las 10 de la mañana. Si puedo antes, con muchísimo gusto estaré con ustedes. Reporten sintonía, mis amados, quienes están en este momento pendientes de la transmisión antes de irnos. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Quienes están por ahí en sintonía. Bueno, parece que nadie. Bueno, aquí está el hermanito Huguito Hernández. Hermanito Huguito, ¿tienes alguna pregunta? ¿Te quedó todo claro? ¿Tienes alguna inquietud al respecto? ¿Qué opinas? Hermanita Betty, shalom. Si la hermanita Betty tiene alguna inquietud, por favor, escríbala. De verdad que se lo agradecería. Hermanita Paula, lo mismo. Si tienes una inquietud, aprovechemos este tiempo, hermanos. Aprovechemos este tiempo para retroalimentarnos. Miren que hoy en día, a mí me regalaron una kipá, símbolo de cobertura, y en toda la coronilla tenía un Maguen David. Entonces uno dice, bueno, ¿esto qué es? Se está mezclando una cosa con otra. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, para nada. Se ven muchas sinagogas decoradas con el Maguen David. Es como si se le estuviera escriturando al Estado de Israel el estudio de la Torá y la Teshuvá. ¿Qué es eso? O sea, no tiene razón de ser. Un hijo de Israel no se identifica con una figura geométrica. Un hijo de Israel se identifica por sus hechos. El Mesías dijo, en esto conocerán que son mis discípulos si tienen amor los unos para con los otros. De nada sirve que alguien tenga un Maguen David así grandote tatuado en el pecho, o una estrella, o un anillo, o que tenga una kipá con el Maguen David, si no ama. De nada le sirve, de nada le sirve. Y aún si ama y tiene eso como un símbolo religioso, entonces está idolatrando, está cometiendo idolatría. Convirtió un símbolo geométrico en un ídolo. Manita Karen, shalom. Bueno, parece que no tienen inquietudes. Parece que todo está claro. Si es así, entonces les dejo que el Eterno, nuestro Elohim, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, les bendiga cada día más, que tengan un plácido descanso, plácido y merecido descanso, y nos vemos en unas horas, si el Creador lo permite. Shalom.